Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en la que nos vean. Me presento, mi nombre es Ollán, voy a ser el juez principal de esta ronda de Polimnia del día 19 de mayo en su primer debate del día, porque en la tarde también tenemos otro. Y pues nada, como siempre, el feedback y los resultados van a estar en el link en la descripción, porque pues va a ser el link del feedback. Y pues eso, disfruten el debate. La moción, que también está en la descripción, es la siguiente, es: asumiendo que es posible en países con altos grados de corrupción, esta casa apoya que todos los ciudadanos evadan impuestos como métodos de protesta. Tenemos una excelente ronda y pues les deseo a todos la mejor de las suertes. Con eso entonces, pongo mi cámara y podemos llamar a la primera persona, Alexandra, para que comience con este gran debate. Cheers. Ok, panel. Para ello tenemos primero por qué es que todos los ciudadanos quieren dar impuestos. En primera, porque hay una confianza entre todos los ciudadanos. En segunda, porque debe existir una legitimidad entre las instituciones del Estado. Y en tercera, por el incentivo que ofrece el Estado y por el gran sistema tributario que pueden tener. Como podemos ver en el caso que nos presenta la moción, es que existen altos grados de corrupción. Entonces, quiere decir que tanto el punto 2, 3 y 4 que he mencionado no se estaría cumpliendo en estos países. Por lo tanto, entonces, la certeza de que estos impuestos van a ir a instituciones legítimas, van a ser eficientes, van a ser transparentes, van a darle buen uso a estos recursos o van a ofrecer que de verdad se vaya a cumplir eh, los programas que iban a hacer el gobierno o que iba a dar una buena fiscalización de estos tributos, pues no se estaría cumpliendo justamente por los altos grados de corrupción que tienen estos países. Por lo tanto, los ciudadanos no estarían en confianza para que se puedan dar sus tributos o dar sus impuestos como podría verse en anterior tiempo, que podrían haber tenido una buena cultura de impuestos. Por lo tanto, ellos piensan que como estos van a ser tanto ineficientes, como siempre les han dicho que va a haber una falta de presupuesto para que puedan desarrollar todo ello, pero en realidad están viendo que más que todo es alto grado de corrupción. Como método de protesta se plantea de que los ciudadanos evadan estos impuestos. En esto nos está viendo de que los ciudadanos siempre lo van a hacer o que los ciudadanos no tienen esta cultura de dar tributo porque se está viendo de que en realidad lo están usando como un método de manifestación, como un método de protesta, de que no se estarían cumpliendo justamente los derechos que ellos piden, de que sí haya una eficiencia en los recursos, la institución sea legítima, sea eficiente, sea transparente y que les den los incentivos que ellos piden, que pues prácticamente es la retribución de lo que ellos ponen en sus impuestos, que es verse reflejado en obras tales como para la infraestructura, para la salud, para la seguridad, que son los puntos importantes que te debería ofrecer un Estado, un gobierno que está bien equilibrado para que pueda pues otorgarte los impuestos, la retribución de los impuestos que tú das. Sí, punto a Joaquín. Sí, está bien, pero ¿no crees que esos impuestos también ayudan, por ejemplo, a mantener planillas, a mantener el sector público? Esas cosas no son tan llamativas, por lo tanto se genera esa desconfianza, pero son igual de importantes porque le están dando trabajo a las personas, por ejemplo. Ok, entiendo tu punto. Claro, eso es importante para justamente dar planillas, dar todo lo que habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, pues como están habiendo altos niveles de corrupción y como justamente no se está dando eh, un buen uso a estos recursos, todos esos beneficios que tenía el dar impuestos no se estarían cumpliendo. Entonces es por ello que todos los ciudadanos evaden estos impuestos porque no se está cumpliendo justamente los beneficios que ellos querían obtener de esos impuestos, porque siempre el Estado le estaba negando, porque hay falta de presupuesto, porque ellos dicen de que pues no están ingresando el suficiente dinero o no se puede cumplir esta obra porque necesita aún más dinero y empiezan a recaudar aún más. Entonces, al final lo que hace el Estado es llenarse los bolsillos o sus propios gobernantes o el propio Congreso llenarse los bolsillos de este dinero y no lo están dando justamente a las obras que tú dicen, por más mínimas que sean, como las planillas, por ejemplo. Entonces, al no darse esto, lo que ellos prefieren es justamente manifestar
ese estado de descontento, de insatisfacción generalizada con el sistema político y con todo lo que está ocurriendo por los altos grados de corrupción. Esto va a ser como una acción masiva y el ser una acción colectiva pues está dirigida justamente a expresar estas ideas en contra de la ineficiencia que está teniendo el Estado, la corrupción que está teniendo el Estado y obviamente al ser de eh, tan gran masa que iba a poner al a los ciudadanos, pues va a ser reconocida tanto por a nivel interior, por la sociedad y a nivel exterior. Entonces, los otros países también van a estar viendo que pues estos ciudadanos se han levantado, se han puesto de pie, han dicho vamos a evadir impuestos para que nos hagan caso y justamente va a llegar el mensaje por medio de los medios de comunicación hacia los otros países y también por medio de los órganos internacionales que justamente lo van a publicar como una acción importante y le van a prestar mucha más atención a estos países que justamente es lo que necesitan ahora, que necesitan apoyo para que puedan pues solucionar estos casos. Entonces, al ver esto reflejado, pues los demás países también pueden tomar acción, si tienen altos grados de corrupción, pueden tomar acción a que ellos también evadan impuestos y ellos también puedan realizar sus protestas y esto se vea aún más intensificado para que pues los estados hagan caso a su sociedad, a su población, que al fin y al cabo eso es lo que viene a ser un estado, viene al servicio de sociedad, al servicio de su población y viene a pues ser como protector de todas estas, digamos, características básicas que requiere una población para poder estar de forma más estable. Sí, punto a la baja. Tu caso depende de la efectividad. ¿Qué tan probable es que llegue a ser masivamente efectiva esta medida? Bueno, la probabilidad depende de que justamente todos los ciudadanos se unan. El caso no depende de la efectividad porque el caso ya decía que es posible hacer esto. Entonces, el caso prácticamente la moción nos está diciendo que sí es posible de que todos los ciudadanos puedan evadir impuestos, de que todos los ciudadanos están en la potestad de que puedan realizar esto en un país en altos grados de corrupción. Entonces, prácticamente la moción ya nos resuelve de por qué sí es efectiva esta medida y de por qué podría funcionar como método de protesta. Nos está dando como la vía para que podamos realizar este debate y que este debate pueda ser plausible en ambos términos de ambas casas. Bueno, dicho todo esto, muchas gracias. Muchísimas más gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al primer discurso de la oposición, con el discurso de Joaquín. Sí, vaya, no dice si se me escucha bien primero. Sí, Perfecto. perfecto. Podéis por chat y voy a empezar mi discurso entre estos. Ah, un toque, un toque, un toque. Me olvidé poner mi timer. Bueno, el discurso de alta oposición va en 3, 2, 1. Creo que hay un punto muy importante en este debate que nos ha visto ejemplificado en el mundo de alto gobierno, es que si bien sí, los impuestos son debido a la confianza, debido a que tienen que realizarse obras, no obstante hay un punto muy importante y que no es tan llamativo como las obras y por lo tanto es sustancial que lo abarquemos, como es por ejemplo el mantenimiento. Los impuestos son, sí, también para crear obra pública, pero mucho más importante los impuestos se dan grandemente en la planilla pública, en los gobiernos, en los servicios de salud pública, en la educación pública, universidades públicas y todo el sector público de servicios que se les puede ocurrir, es ahí donde mayoritariamente están los impuestos. Entonces, cuando ya entendemos esto, y también es importante entender a quién afecta entonces, o quiénes utilizan estos servicios de los que estamos hablando. Si entendemos que este país, posiblemente por sus grandes índices de corrupción, es un país donde hay mucha gente pobre, donde los gobiernos tienen poca presencia, es muy poco considerable del lado del alta de gobierno en intentar quitarle básicamente todos los recursos pobres que ya tienen limitados a este tipo de mantenimiento. Voy a empezar a explicar por qué qué pasa cuando quitamos este flujo monetario. Creemos que hay daños económicos a las poblaciones más vulnerables si no se hace ese cambio. Para ello, creemos que no es justificable, evidentemente, como método de protesta. Creo que el gobierno falla gravemente en decir, no me explica por qué ese es el modo de protesta en específico que deberíamos asumir con todos los daños que yo les voy a pasar a explicar. En primero, hay una justificación de ineficiencia. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es probable? Porque una persona ve y ve como que, oye, si no están haciendo nada a mi costado, posiblemente los impuestos están muy mal pagados. No obstante, ya en el framing te demuestro que posiblemente esto no sea cierto, que hay un mantenimiento de las planillas
todo esto que es como más caleta, pero de una u otra manera es importante para las personas vulnerables. Entonces, cuando ya entendemos esto, entendemos que es muy importante la sostenibilidad. Si estamos hablando de un sistema corrupto, un sistema donde entra mucho dinero, ya de por sí no queremos dar un jaque mate, porque ese jaque mate no termina atacando a los políticos como tal. Creemos que hay una ponderación muy importante en los sectores vulnerables. ¿Por qué? Porque hay impactos increíblemente grandes. ¿Cuáles son estos impactos? Uno, de por sí, creemos que hay servicios mucho peores en zonas alejadas, como por ejemplo, porque a los médicos ya no se les puede pagar porque son personas que, uno, cobran relativamente alto en el mercado laboral público, pero dos, por su condición de estar en un lugar, un sector público, tal vez deseen buscar un sector privado porque ya los pagos no son tan buenos porque no puedes como que darles plata. Pero dos, creo que esto también impide justamente el empleo. Uno de los mejores empleadores del mundo es el Estado como tal. Esos empleadores básicamente lo que van a hacer cuando ya no necesiten, como que ya no tengan los recursos para emplear gente, es en primera instancia dejar de contratar gente, lo cual es problemático de por sí mismo porque estás quitando un mercado gigantesco. Pero dos, ¿cómo es que los trabajos menos importantes serán los primeros en ser recortados? ¿Qué trabajos podemos ver en esto? Podemos ver primero como las personas que limpian basura, por ejemplo, las personas que están de secretarios, las personas que están básicamente en trabajos primarios, que son importantes para ellos y básicamente porque son los primeros en salir volando, los primeros prescindibles, creemos que van a ser los mayores afectados. Creo que antes de explicar por qué esto no es justificable bajo los medios de protesta, le voy a dar un polla a Ezequías. O sea, comprendo que tu caso solamente es bastante problemático, en el caso tal de que los recursos solamente salgan de la parte pública, cuando en el status quo probablemente también existe la parte privada. Eh, ok, lo que pasa es que el sector privado no tiene como que ese labor social que el privado evidentemente le importa como que ganar plata, entonces como que no va a ir a un pueblo a invertir públicamente si es que no ve como que plata ahí, si no ve la oportunidad ahí. En cambio, el Estado de por sí mismo ya tiene como que una labor social con estas personas, los incentivos son totalmente distintos, creemos que el Estado es el indicado básicamente para juntar a la población más vulnerable y protegerla, entonces si estamos quitando todos los impuestos posiblemente vayan a verse afectados. El sector privado no creo que sea un gran agente como para poder ayudar a zonas vulnerables donde evidentemente no hay un gran rédito monetario. Entonces, voy a seguir pasando con lo que estoy hablando. ¿Por qué es que creemos que esto es sumamente negativo? Creo que hay una perpetuación de la desigualdad. ¿Cómo se ve esto? Porque sí, las personas con plata, las personas de clase media alta en este país, posiblemente digan, oye, yo no veo que el país esté creciendo, yo no veo que haya obras nuevas, esto no me ayuda, entonces yo voy a dejar de pagar impuestos. Ok, ¿quiénes son los reales vulnerados? Las personas en estratos más bajos. ¿Cómo se ve esto y cómo es que eso es sumamente negativo? Eso es sumamente negativo por el grado de culpabilidad cero que tienen esas personas. De por sí, esas personas no cuentan con gran, como que, foro político en el sentido que estas personas no son las que hacen la corrupción en el Estado. Estas personas tampoco son encargadas básicamente de todos los servicios que les da. Entonces es un poco extraño creer que en el mundo de gobierno debemos asumir justamente esa injusticia tan notoria. ¿Por qué? Porque yo no voy a castigar a una persona que de por sí ya está siendo como que coaccionada por su estado socioeconómico a estar esforzándose, a constantemente sufrir tal vez porque tiene que trabajar muchas horas, a posiblemente estar esforzándose el doble para tener el plato de comida a sus hijos, a tener servicios peores. ¿Por qué? Porque esas personas posiblemente, es extraño el caso que intenten tener baja de gobierno, esas personas no pueden acceder como que a servicios privados porque no tienen el suficiente dinero para pagarlo, esas personas no pueden atender a servicios privados para que sus hijos vayan al colegio. Entonces yo cuando estoy recortando todo esto, la culpabilidad de las personas que hay cero, sumado a los daños que ya te he comenzado a explicar, creemos que es sumamente terrible en cuestiones, porque el político de por sí mismo no sufre, porque el político ya es el último en rodar sus gastos. Que si queda algo del Estado, posiblemente en un Estado corrupto, este plata se vaya a los políticos, no se vaya hacia los servicios que te estoy explicando. Pero dos, ¿cómo es que este no es el único método de protesta? Si al alta de gobierno le importa llamar la atención, yo no entiendo por qué no pueden básicamente hacer protestas como se han visto en Perú, como se han visto en Chile, sin recortar o sin hacer que la gente deje de pagar impuestos. ¿Cómo es que esas protestas en Perú, esas protestas en Chile, llaman noticia mundialmente como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que últimamente ha realizado un informe en Perú? ¿Cómo es que la noticia en Chile rebotó altamente y hizo como que plantearse a muchas personas como que, oye, mi gobierno está realmente funcionando? Entonces, yo no entiendo cómo es que este es el único método para hacer rebote. Creo que eso es un total wash, pero acompañado de eso, es extraño creer que la corrupción se va a acabar ahí. ¿Qué pasa cuando ya todos dejamos de pagar impuestos y en el mejor caso de los lados de gobierno va a ser como que el gobierno va a salir y ahora como que van a entrar a nuevas elecciones? Nada me garantiza realmente, no hay una certeza realmente de por qué los gobernadores van a dejar de ser corruptos, porque probablemente hay partidos que se han perpetuado durante tantos años y posiblemente esos partidos tengan mecanismos para volver a generar confianza, volver a llamar la atención de personas que no cuentan con tanta educación y por lo tanto pueden como que lidiar con el populismo y volver a llamar la atención. Y ahora cuando se encuentren en el poder y pueda, probablemente por mecanismos evidentes de que la oposición siempre va a buscar como paños de corrupción, posiblemente vuelvan a ser señalados de corruptos. Yo no entiendo cómo es que si es que las personas ya han asociado como que, ok, si son corruptos dejo de pagar impuestos,
es un ciclo crónico. No entiendo cómo es que entonces los problemas se pueden resolver. Posiblemente se perpetúe problemas como la inestabilidad política. Esos problemas son mucho más graves cuando entendemos cuáles son las consecuencias económicas. En mi discurso ya te he probado pues, cómo es que evidentemente no se resuelve nada, hay una perpetuación de la inestabilidad política, pero dos, y mucho más importante, cómo es que hay daños irreversibles a personas vulnerables, que yo creo que en un corto plazo, así sea en un corto plazo, es innegable que es sumamente en cuestiones de urgencia no tener que lastimarlas, no tener que perjudicarlas. Creo que entonces hemos ganado el debate en estos dos puntos importantes. Orgulloso de oponernos. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces ahorita al discurso de Carlos. A su primera palabra puede comentar. Ok, el discurso empieza en 3, 2, 1. Bueno, para empezar esto, quisiera poner el hecho de que dicen que los impuestos se van en mejorar o la palabra que dijo es en obras, en mantener y todo eso. Y es mentira, porque cuando hay un Estado corrupto, estas obras, uno, están mal hechas. Segundo, cuando dice que va a dar trabajo a otras personas que sí lo necesitan, también es falso, porque un Estado corrupto ya se demostró que hay trabajadores fantasmas. ¿Qué son los trabajadores fantasmas? Son personas ficticias que pueden haber fallecido o no, que simplemente no reciben directamente ese dinero, simplemente es una figura en una planilla que el dinero sigue yendo a estos lugares corruptos. Segundo, cuando se dice que mejora la educación, como en escuelas, en hospitales, también es falso, porque ya se demostró también que, uno, los doctores son ineficientes. Segundo, por el mismo hecho que es como una cadena al que las universidades sean malas, las universidades públicas no tengan un buen apoyo del Estado, son ineficientes. Hay un índice de muy bajo de calidad de calidad de trabajadores que salen. Segundo, cuando menciona que en Perú supuestamente hubo un cambio con estas protestas que dijo normales o regulares, pues es falso. En realidad no hubo ese cambio que las personas necesitaban. Tal vez se grabó ciertas partes que llamó la atención, sí, pero no es completamente, no se logró un cambio. Segundo, este hecho de dejar de pagar los impuestos es algo pues, que sí, tal vez sí pueda lograr un cambio en el gobierno, porque lo que se quiere es que todo este hecho este círculo, que es una inestabilidad por causa de la política, por toda esta corrupción, se cambie. ¿Y cómo se puede cambiar eso? Tal vez golpeando a esa parte donde las personas roban. Segundo, esta representatividad que tienen los gobernadores, los gobernantes, se ve cortada porque ya los pobladores o los ciudadanos no se sienten representados. ¿Cómo alguien puede pagar sus impuestos tranquilos cuando ve que las personas que votaron por ellos o confiaron en estas personas simplemente aumentan su nivel de ganancia en sus arcas, yo qué sé, con el dinero del pueblo que no ve ningún tipo de resultados? El punto a baja. Pero ¿qué tan probable es que estos corruptos de la nada digan, oh, voy a dejar de robar o oh, voy a empezar a hacer más obras? ¿Cuál necesariamente va a ser su reacción? ¿O por qué la situación va a mejorar si es que dejo de pagar impuestos? La cosa no es que empiecen a hacer más obras, sino es la cosa que las obras sean más transparentes. Ya se ha visto, más que todo en casos como en Perú, que en estos momentos donde tal vez las personas no pueden pagar sus impuestos, ya sea por diferentes motivos, el Estado simplemente hace que, hace que el dinero, por así decirlo, alcance. ¿Cómo es eso posible? Pues porque ya se demostró que simplemente el, el dinero sí alcanza. La protesta tiene un fin mayor, la cual es un cambio, lo que se puede lograr con este tipo eh, de acto que se está haciendo.
no es simplemente una persona que quiera evadir un impuesto para que tengan más dinero, como normalmente se piensa, sino es un conjunto de personas que están organizándose para ver y demostrar que sí se puede hacer un cambio. De cierta manera que un conjunto de personas deje de pagar impuestos es un grito, es una alerta, no solo para entidades nacionales, sino también internacionales. Ya se ha escuchado a la oposición que dice que en Perú se llamó mucho la atención a entidades internacionales, sí, pero se llama más la atención cuando es un acto tan grande, tan importante que están haciendo las personas. Las planillas y el trabajo que se ofrecen como son las obras, se ve, se ven manchadas por la corrupción también. Como ya dije, los trabajadores fantasmas, la corrupción, simplemente es una cadena que si no se corta, crea como un bucle que es imposible parar. Pero cuando cortas un eslabón, sí es un hito importante para que cambie no solo la actitud de las personas que gobiernan, sino de los ciudadanos. Porque porque las protestas no solo llaman la atención del grupo al que quieres llegar, sino a todas las personas. Y es por eso que las protestas son tan importantes, porque hace que las personas poco a poco se quieran unir. Tal vez al inicio sean pocas personas, pero poco a poco se hace un cambio. El punto a alta. Este no es un debate donde yo discute sobre no protestar y tú discutes sobre sí protestar. Ese es un debate sobre protestar sin impuestos y protestar tal vez con otros mecanismos. ¿Por qué otros mecanismos no serían tan eficaces? Porque esos mecanismos simplemente ya fueron usados y no dieron ningún tipo de resultado. Ya sea el mecanismo de simplemente salir a las calles a protestar conjunto con otras personas, no funcionó ni en su momento ni ahora. Ya simplemente al haberse puesto en práctica y al ver que no funciona, no puedes seguir retomando lo que has estado haciendo. Este hecho de que es dejar de pagar impuestos es algo que, uno, es algo que llama la atención. Segundo, no se puso en práctica aún. Y tercero, de por sí, al ser un punto de un debate, es porque sí es plausible ese hecho y sí logra, y sí lograría hacer un cambio, no solo en la sociedad, sino en el gobierno. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Llamamos entonces ahora a Oscar como vice de Oppo. Esperen, me voy a tomar un minuto e inicio mi discurso. Ya, listo. A ver. Listo. Entonces, empiezo a la cuenta de 3, 2, 1, va. Que algo sea legítimo no implica que sea beneficioso, pero por sobre todo que cambie el status quo de una manera en la cual ese fin legítimo se ve una mayor estabilidad, sostenibilidad por parte de la sociedad, pero sobre todo que justamente las personas se sientan satisfechas con la decisión. Creo que el problema de lo que trata de defender el gobierno genera un daño irreversible. Uno, nótese que cuando nosotros hablamos de la contribución que hacen las personas frente al Estado, es la más importante en cuestión de los recursos económicos con el cuenta del Estado para poder cumplir con la producción
provisión de condiciones materiales mínimas para el ciudadano. Esto, de una u otra manera, incide de un modo muy importante en la elaboración del presupuesto general del gobierno que le permite cumplir sus deberes estatales. No puede decir baja de gobierno que al final no van a estar dándole a las personas, pero sí van a estar dándole a los privados. Nótese que por qué directamente las personas o el hecho que la población genere la contribución es el mecanismo, los recursos más importantes de los cuales obtiene recursos el Estado. Porque justamente todas las personas tienen propiedades y tienen que pagar el impuesto a la renta, tienen que pagar el IGB. Nótese que si nosotros multiplicamos simplemente el número poblacional de un país corrupto y en cuestión de todos esos tipos de índices tributarios, nos damos cuenta que es la fuente de riqueza más grande que tiene el Estado, ¿verdad? Los privados ni siquiera se la asoman ante eso. Pero segundo, es importante entender que al imponer la obligación de tributar a las personas en función de su capacidad contributiva, directamente permite una redistribución. Si bien no directamente dineraria, no les puede estar dando dinero a las personas, permite directamente al Estado realizar determinadas obras o prestar determinados servicios elementales destinados a los sectores menos favorecidos de la sociedad, como explicaba Joaquín en su discurso. Porque como sí enunciaba bastante bien mi primer orador, es que no es un tema de crear obras solamente, sino también mantener los servicios existentes, mantener el sueldo de los trabajadores de un hospital, una solidaridad, y a pesar de que sean fantasmas, proveer los materiales para que esos puedan seguir trabajando, programas educativos para que las personas puedan aspirar a una educación superior, manteniendo instituciones sociales como de justicia para el acceso de personas netamente fuera de la capital, que tengan juzgados dentro, fiscalías cerca de su localidad para poder generar denuncias, o aparatos o lugares de policías para sentar directamente denuncias o tener cierto nivel de seguridad. No necesariamente esto implica de que todos los servicios que tiene que proveer el Estado son súper eficaces, porque el hecho de que te estamos hablando de unos países en países en desarrollo, obviamente existe un tope y sobre todo que tiene esta misma corrupción, es que no necesariamente tenemos los mejores servicios del mundo, pero al menos los servicios existentes, si bien no son los mejores, pueden darle determinado beneficio a las personas dentro del status quo. Nótese entonces que el Estado cuenta con muchas instituciones que ofrecen servicios a las personas para facilitar su vida. Y lo ideal, y coincido con Paja de Gobierno, es que existan más. Sin embargo, dadas las condiciones, el salvoconducto de las personas menos favorecidas de poder acceder a los servicios que no tienen el común de la poblacional. Y si no es una educación, un servicio de salud excepcional ni el mejor del mundo, pero al menos en sus condiciones es el único abierto a personas como estos centros médicos o educativos que no podrían acceder en la normalidad porque no tienen los suficientes recursos económicos. A todo el mundo quisiera que directamente esto cambie, pero es lo que hay. Y si eso no existiera, entonces las personas estarían en una muchísima peor situación. Lo que no entiende el gobierno es las contribuciones que hace a las personas, no necesariamente tiene que ser en su beneficio directo, ¿verdad? Sino que lo que haga el Estado con mi dinero sea destinado a otros factores fuera de mi localidad o mi distrito, por una cuestión necesariamente de urgencias o de disminuir la desigualdad en la riqueza. Es el efecto indirecto de la contribución, porque no es una relación entre contribuyente y el Estado, sino entre el Estado y la población. Por eso no necesariamente si doy mi dinero voy a ver que están generando un colegio al costado de mi casa, si no lo están haciendo en otra localidad, pero ya mi dinero está sirviendo para apoyar a determinadas personas, a pesar que los profesores no sean de Harvard, ¿verdad? Entonces creo que en cierta manera lo que está pasando es que mi dinero se está destinado a determinados servicios para determinadas personas, que con la medida de gobierno lo que está haciendo se justifican que ni siquiera se busque mantener ya las instituciones que tenemos en detrimento directo de la población. Pero ¿por qué esto va a ser usado de manera irracional y provocando todos los impactos que estábamos hablando? Pero antes, un punto a la baja, dime. 3, 2, 1, va. 3 puntos acá. Primero, las personas de por sí no quieren pagar impuesto porque ese carácter indirecto de la tributación le genera la percepción de que el Estado no necesariamente está haciendo nada, pero el Estado no tiene que hacerte las cosas al costado de tu casa donde está tu vecino, ¿verdad? 2, las personas siempre quieren su dinero al máximo sin dar nada. Creo que las personas siempre aspiran a tener riquezas y saber que ese dinero, lo que perciben en el mes o lo que ganan de determinadas cosas, tiene que ser grabado por el Estado. Esto es lo que nunca quieren hacer. Entonces, el hecho de que ya de por sí, si salimos del tema político, las personas no quieren dar dinero porque quieren mantener su dinero, eso perpetúa más la desigualdad cuando omito la obligación de la contribución. Pero tercero, y es la campaña política, si aún así las ambiciones personales no fueran suficientes, nótese que estamos hablando de un mecanismo muy fuerte, ¿verdad? Lo que buscamos es desacreditar directamente al oponente o a posición política. ¿Esto cómo se ve materializado? En generar campañas en contra de las personas. Si ya vemos cómo los medios de comunicación influyen directamente en decir que un gobierno no está haciendo nada, que los partidos
después le beneficia que caigan las personas que están dentro del gobierno para que así ya nadie vote por ellos y poder ascender en las próximas elecciones. Entonces nos damos cuenta que hay una campaña política constante donde lo que hace directamente es invisibilizar lo que necesariamente está haciendo un Estado, porque un Estado no tiene que hacer las cosas necesariamente en tu distrito, sino en otros tipos de lugares porque hay una necesidad mayor que no necesariamente es particular, porque la gente entiende o siempre quiere y exige que todo sea propiamente particular. Y eso es altamente problemático porque entonces siempre van a buscar decirles no hagas nada, no les dinero al Estado y eso se deriva en un impacto en el cual el Estado se va a estar directamente quedando sin dinero, pero aún así no se quedará necesariamente sin dinero. Justifica mucho la idea de que falta dinero para poder hacer obras, falta determinados presupuestos para poder generar determinadas cosas. Entonces en esa misma lógica de sí hay un efecto significativo, ¿verdad? Pero entonces yo creo que en este mecanismo necesariamente cambia algo, ¿verdad? Porque entonces la corrupción necesariamente va a seguir existiendo. Está bien, no hace dinero, pero existen otros problemas netamente políticos, de que el Poder Ejecutivo no tenga mayoría parlamentaria en el Poder Legislativo, ¿verdad? Esa misma posición y la ambición de poder es totalmente indistinto que si es una contribución necesariamente y eso no se soluciona desde lo que dice gobierno. Tercero, influencia en los medios, directamente además, y cuarto es que la competencia en los partidos siempre va a seguir existiendo, y el problema es que al final esto va a legitimar mucho entonces que no se haga nada, no hay efectividad que los nuevos representantes lleguen al poder diciendo vamos a cambiar las cosas, porque entonces ahora se van a dar cuenta que ya de por sí que las personas no querían contribuir, ahora muchísimo peor, porque saben tienen un mecanismo para evadir este tipo de impuestos. Entendemos que no necesariamente tenemos los mejores servicios del mundo, pero lo importante es acerca de cómo al menos de lo que ya existe, las escuelas que se han generado hasta el día de hoy, determinadas instituciones, se pueden seguir manteniendo a pesar de que el servicio no sea puramente eficaz. Hay muchas personas desfavorecidas que ahora, en cuestión de las personas y esa desigualdad de riqueza se aumenta significativamente. Personas que ya no pueden acceder a un doctor, que capaz no sea de Doctor House, pero al final le da beneficios a personas que normalmente no podrían tener. Cuando las personas pueden eludir directamente su obligación tributaria, deriva efectos significativos en la población. Pero además, ¿este fin legítimo cambia las cosas? No, porque los problemas políticos de la oposición, la influencia en los medios van a seguir existiendo, entonces no necesariamente te prueba nada y con todo esto muy orgullosos de oponer. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces ahora al discurso de Vicente como extensión de gobierno. Ay, ¿se me escucha? Yes. Ya, tengo mucho miedo, así que, lo digo siempre, pero es que, bueno, pues, es que en este debate hay mucho nivel porque es de Polimnia, y es la primera vez que llego por el debate de Polimnia, así que tengo miedo, pero pues, no, orgulloso de estar aquí, porque ustedes son los mejores, así que eso, ya. Ok, denme un segundo para poner mi timer. Ya, comienzo mi discurso en 3, 2, 1, ya. Buenas tardes para el contraparte público presente, no sé si público, pero bueno, me presento, soy Vicente Gasmuri y cumpliré el rol de extensionista de la bancada de gobierno sobre la moción. Esta casa, asumiendo que es posible, en países con alto grado de corrupción, apoya a todo, que todos los ciudadanos hagan impuestos como método de protesta. Ya, creo que lo que vamos a hacer en este discurso es, una, explicar cómo nos diferenciamos del alto de gobierno, mediante eso explicar nuestro caso, y en segunda, explicar cómo el caso de la alta oposición queda fuera. Ya. Creo que el principal problema de la alta de gobierno es explicar así como realmente cómo está una medida legítima y cómo si bien y cómo se puede hacer. Ya, mi problema con ello es que como incluso te dice la alta oposición, te dicen así como, mira, esta medida es legítima y se puede hacer, así que hagámosla. Jamás te dicen por qué esto es efectivo. Creo que esto se va a solventar solo en nuestro caso y te vamos a explicar cómo. Ya, creo que debemos entender así como cómo funciona esta corrupción. Creo que es bastante intuitivo, pero lo vamos a hacer igual. Creo que esta corrupción finalmente funciona mediante que la plata que viene de los impuestos al Estado como que se va al bolsillo de los organizantes del Estado en vez del Estado mismo, como para fines sociales y cosas así. Pero aquí hay dos puntos de análisis que nunca te trajo el alto gobierno. Uno, como en nuestro mundo hay un impacto cuantitativo, en tanto entendemos que todos los ciudadanos como que están haciendo esta forma de protesta. Creo que en el status quo las protestas vienen de, por ejemplo, un grupo más pequeño, pero aquí es mucho mayor porque no afecta a todos. ¿Por qué? Porque finalmente, así como entendemos que o sea, bueno, para esto hay dos mecanismos. Uno, como incluso como esto le afecta a la clase alta, porque finalmente a la clase alta le debe pagar parte de su ingreso al Estado, por entendiendo que, por ejemplo, manejan empresas, tienen royalties, cosas similares, y el Estado como que lo está usando de una forma muy poco eficaz. Pero segunda, como esto afecta directamente a la clase baja media, porque literal, la clase baja media depende del público para subsistir, ya sea porque va a hospitales públicos, ya sea porque ponen a su hijo en educación, en instituciones públicas y cosas similares. Pero entonces, segundo punto, ¿cómo en nuestro mundo hay un mejor impacto a largo plazo en tanto comprendemos? 1, cómo se... Chuta, dame un segundo. Ah, 1, cómo se... Chuta, dame un segundo. 1, cómo se... 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 Cómo
Denme un segundo. Perdón, mi hermana se había quedado fuera. Perdón. Ya. ¿Se me escucha? Perdónenme, perdónenme. Escucha, no te preocupes. Ok, ya. Ahora sí. Retomo mi discurso en 3, 2, 1, ya. Ya, creo que nuevamente, bueno, te vamos a explicar cómo es que en nuestro mundo hay un mejor impacto a largo plazo, en tanto comprendemos cómo se siente un precedente, y mediante esto, en particular, o sea, se siente un precedente así como particularmente grande en términos de magnitud, como ya te explicamos en el primer argumento, y creo que esto implica y se impacta en tanto, como este precedente ya deja a las políticas como con menos incentivo a ser corruptos porque se dan cuenta de la magnitud y la medida tan drástica tomada, o sea, si yo como política, como que finalmente me doy cuenta así como, chuta, la población y la mayoría de la población me dejaron sin ingresos, es porque literal están dispuestos a hacer prácticamente cualquier cosa con tal de que yo me deje robar la plata. Pero en segundo costo, eso implica impactos económicos, políticos y sociales, como por ejemplo, uno, que económicamente hay un mejor uso de los impuestos una vez termine esto; dos, como políticamente la gente tiene más incentivo a elegir a mejores personas para el cargo; y tres, socialmente hay más financiación, entendiendo el primer punto. ¿Por qué esto sucede? Creo que el principal incentivo de las políticas es como sacar la mayor cantidad de plata sin que nadie se dé cuenta, o sin que haya ningún tipo de represalia, porque literal, si hay una represalia, entonces salen así como perjudicados. Creo que eso es bastante intuitivo. Creo que en nuestro mundo claramente salen perjudicados, tanto como ya te caracterizamos, como que su principal incentivo es ganar plata sin salir afectados. Creo que en nuestro mundo no solo salen afectados, sino que además como que no ganan plata, porque literal están saliendo afectados mediante este tipo de protesta. Creo que esto implica que se dan cuenta de que literalmente si quieren ganar plata, como que realmente tienen que, o en primera, cambiar sus políticas, o en segunda, tienen así como el incentivo de renunciar por la presión social que existe. Pero entonces, vamos a refutar el caso de la oposición. Creo que oposición te llega a explicar dos cosas principales. Uno, cómo el daño es mayor si tenemos este tipo de protesta. Y dos, cómo es más efectivo otros medios de protesta. Ya. Mediante el primer punto te vamos a explicar cómo es en nuestro caso se antepone al de oposición. Y mediante el segundo te vamos a mecanizar, debemos reformar nuestro caso. Ya, vamos a comenzar refutando el primer punto. Creo que es un primer punto así como depende de dos cosas. Uno, de que por criterio de ponderación su mundo esté mejor. Creo, panel, que literal es bastante intuitivo que en el status quo ya estamos del asco por la corrupción existente, pero estar un poco peor a corto plazo, un impacto ínfimo comparado al estar peor constantemente, porque la corrupción no se soluciona. ¿Por qué? Porque lo que te explica oposición es básicamente, mira, en nuestro mundo el daño es mayor porque dejamos que el público así como ya no se haga cargo porque hay mucha corrupción. Mi problema con eso es, hagamos una pequeña ponderación. Preferimos, una, que en el status quo ya hayan cosas malas, pero dos, que estas cosas malas sean un poco más malas a corto plazo, pero tres, eventualmente estas cosas malas dejen de ser malas por los mecanismos ya dados. Creo que teniendo esos tres criterios de ponderación es que literal preferimos 1000 veces lo tercero. Entonces, ya. Pero creo que en segunda, por un criterio de plausibilidad, creo, para el que literal aquí hay dos refutaciones por este criterio. Uno, como los privados se ven obligados a suplir las falencias públicas para ganar más plata, porque literalmente quieren ganar esta plata, porque es su principal incentivo, y la mayor cantidad de plata está en esta población, en esta población está porque literal están desesperados. Pero en segundo, incluso si no fuese así, existe una ayuda internacional mediante ONGs. Pero segundo punto de refutación a la alta oposición. Creo que te explican cómo estos otros medios así como de protesta son mucho más efectivos, y aquí te traemos diversos puntos de refutación a esto. Uno por plausibilidad y segundo por comparativa. Primero, bueno, el punto, si es que hay. Ya, baja. ¿Por qué no legitimaría el Estado, en cambio, porque usa la no paga de impuestos como chivo expiatorio para no hacer cosas? ¿Puedes repetir el punto, por favor? Porque esta medida, en vez de afectarle al Estado, no, en cambio, lo que haría es legitimarlo, porque ahora puede utilizar de chivo expiatorio la no paga de impuestos para poder no hacer cosas o hacerlas mal.
Creo que toda esa afirmación depende así como que realmente en el status quo la gente sea tan estúpida como para pensar, mira, no estamos pagando impuestos, prácticamente el Estado ya está tan mal como para realmente así como fuera de eso, no, nosotros antes no pagábamos impuestos, estaban mal las cosas y ahora que no pagamos impuestos las cosas siguen mal. Creo que es literal bastante problema informado entender que eso no funciona así porque si ya las cosas estaban mal, antes de implementar esta medida es como realmente súper intuitivo que la gente no va a pensar así como no va a caer en este chivo expiatorio. Pero segundo, creo que todo lo que depende de la oposición es como explicar cómo en nuestro mundo así como chuta. Bueno, perdón, es que no había parado mi timer cuando me fui. Ya, ya. Creo que la oposición depende así como de que hayan otros tipos de protesta mucho más eficaces. Creo que alta oposición ya explica esto de una forma súper cero mecanizada, entendiendo que te dicen así como, mira, en nuestro mundo la gente va a protestar y cosas similares. Mi problema con eso es que literal, prácticamente ya se nota que han protestado porque no estarían tomando una medida tan drástica como esta, pero en segunda creo que incluso si eso no fuese suficiente, debemos entender así como cómo realmente es cero comparativo a explicar cómo es que hay formas más eficientes. ¿Por qué? Porque si fuese así, entonces literal Oppo no tendría caso. Pero eso. Muchísimas gracias por ese discurso. Llamamos a Georgie como extensión de Oppo. Ya, voy a hablar, ¿se me escucha bien? Sí, Pis. Ok, entonces voy a iniciar mi discurso en 3, 2, 1. Ok, panel, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de este debate? Primero que nada, dentro de Altas tenemos un debate respecto a, no, mira, la gente no va a pagar impuestos porque necesariamente ve que no se están cumpliendo las necesidades por las que están solicitando por contrato social, mientras que la alta oposición dice, mira, pero es que si la gente no paga impuestos, todo se va al carajo porque genuinamente la gente va a legitimar este tema de que no voy a pagar impuestos porque no están haciendo nada y no se va a hacer nada. ¿Qué es lo que te dice la baja de gobierno? Te dice, es que mira, tenemos que utilizar este tipo de protestas porque va a ser supuestamente efectivo en la medida que va a empezar a dar cierto tipo de afecciones a estos políticos. ¿Qué es lo que sucede y cómo vamos a entrar al debate? Primero que nada, vamos a explicar y vamos entonces en ese lado destituir a lo que son ambas altas que nunca llegan a probar efectivamente la efectividad de la medida, explicando primero por qué es necesario probar un cierto grado de efectividad, no es que la moción te lo da per se. Segundo, vamos a explicar algo más allá de lo que explica nuestra alta de oposición, que explica, mira cómo estamos legitimando la no paga de impuestos, pero más bien vamos a explicar cómo estamos legitimando la deficiencia del Estado y estamos legitimando al Estado mismo, cosa que la medida va a ser aún más inefectiva, sobre entonces cómo baja de gobierno no tiene razón al decir que va a ser en cierta medida efectiva y cómo tenemos otro tipo de medidas que van a hacer mejores cambios y que van a aprovechar de mejor manera los recursos. Primero que nada, ¿qué implica apoyar? Primero que nada, o sea, a ver, ¿por qué depende de la efectividad? Creo que hay que entender una cosa, y es que la razón por la que protestamos es por el fin de lograr ciertos cambios en el status quo. No es verdad pensar que nosotros protestamos porque queremos que la gente sepa de las cosas y ya está. Queremos que se logren ciertos cambios, queremos lograr cierto tipo de medidas, por eso siempre los movimientos sociales buscan meterse en la agenda pública. Entonces, en ese sentido, necesitamos necesariamente probar un cierto grado de efectividad para poder decir que podemos apoyar esa medida. Pero segundo, ¿qué implica apoyar? Implica promoverlo en redes sociales, probablemente hacer tarimas, como pagar parlantes, pagar alimentación de personas, protestas para poder difundir este tipo de información, ¿no? Pagar por medios de comunicación, entrevistas, etcétera, implica una inversión de recursos tan fuerte para los movimientos o para las personas que tratan de popularizar y masificar este tipo de medida, que es no pagar impuestos, que necesariamente necesitamos que sea efectiva porque si no va a ser un derroche de recursos que pudo haber sido utilizado en otro tipo de protestas que iban a ser mejor utilizadas, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿cuáles son las necesidades de un Estado que tiene altos grados de corrupción? Primero, creo que ya queda claro sobre cómo hay proyectos deficientes, pero además son pocos, pero son con costos inflados, ¿verdad? Y es que justamente cómo podemos ver ejemplos de eso, por ejemplo, las hidroeléctricas en Ecuador, con Cococodo Sinclair, o las otras que no funcionaron, o Cococodo que literalmente tiene un río erosionado, y que entonces significa que los niveles de vida de las personas, o sea, aquí hay un problema que ya se ha ido planteando en el debate, que los niveles de vida de las personas no se ven solventados por este tipo de proyectos, ¿no? Los colegios de Milenio, que a la final, entre cerraron los colegios y luego que estos cerraron porque tenían costos sobreestimados, implicó tener menos educación para las personas. Entonces, lo que sucede es que siempre estos proyectos son de bajo rendimiento porque hay una falta de fiscalización, porque probablemente no ponen suficientes recursos, porque se roban, etc. Eso significa que hay unas necesidades que debemos atender y que
o sea, gobierno quiere decir, oh, es que lo vamos a tratar de solventar mediante lo privado, pero vamos a explicar más adelante cómo vamos a abarcar eso y sobre cómo no se puede solventar, pero incluso su lado va a ser peor. Y creo que entonces lo que sucede es que estas necesidades no desaparecen, pero hay que entender una cosa, y es que ¿por qué los gobiernos, incluso cuando hacen proyectos deficientes, buscan en cierta medida solventar estas necesidades y no solamente robar todo porque ya todo el mundo sabe que son corruptos, ¿verdad? Y es que justamente en el status quo estos gobiernos buscan cumplir con el mínimo porque roban mediante estos proyectos con costos inflados y es su única forma de robar, o mediante trabajadores fantasmas, pero segundo, y es que estos gobiernos corruptos, la única razón por la que siguen en el poder, a pesar de que es altamente claro que son corruptos por sus altos grados de corrupción, es porque se manejan mediante narrativas populistas que les permite seguir en estos, ¿no? Entonces tienen que realizar cierto tipo de proyectos o su mayor inversión está en proyectos que realmente no implican mejora de infraestructuras, sino probablemente dar víveres a las personas de bajos recursos o dar víveres en cierto tipo de comunidades que a la final dan ciertos discursos que legitiman a esas personas, que les dan mejores condiciones de vida porque hacen estos proyectos estratégicamente, así sean los más deficientes posibles, porque para estas personas hasta el proyecto más deficiente resulta ser como todo, o sea, todo un wow, ¿no? O sea, les alumbra porque literalmente han vivido constantemente en abandono estatal y sigue siendo un cambio para su status quo. Creo que entonces eso implica una cosa, que incluso cuando sea verdad que podamos tomar esta medida de que tal vez en cierta parte, o sea, masivamente la gente pueda así evadir este tipo de impuestos, la medida no va a ser efectiva en 2 puntos. Primero que nada, es que las personas que ya están bajo este tipo de gobiernos populistas, que están engatusadas, que tienen falta de educación, etcétera, aunque sea muy obvio que son corruptos, van a decir este tipo de frases, como, prefiero tener un gobierno que robe, pero que al menos haga cosas. E igualmente, no va a haber mucho cambio dentro de este tipo de personas, ¿no? Pero segundo, creo que justamente el gobierno corrupto, como funciona bajo ese tipo de narrativas populistas, tiene ahora una forma de legitimar lo que justamente pues no está haciendo, ¿no? Porque va a decir, miren, es que ahora lo que sucede es que el rico no me está pagando los impuestos, es que ahora yo no tengo dinero y como no puedo hacer nada, no puedo hacer nada por ustedes, lo siento mi gente, lo siento a los que todos ustedes que les he estado ayudando, pero no puedo hacer nada porque no me pagan impuestos, entonces yo quedo como el bueno y más bien tengo más herramientas para no hacer proyectos y robar más dinero porque genuinamente no tengo ningún incentivo para hacerlo porque ahora tengo la excusa perfecta y el escenario perfecto para hacerlo. Pero segundo, entonces creo que esto nos lleva al siguiente punto, y es que cuando sucede esto, implica que primero vamos a dar una imagen como Estado por todo lo que va a decir el presidente o el gobierno, sobre que somos inestables, sobre cómo la gente no paga impuestos, sobre, además de eso, que vamos a masificar un mensaje por redes sociales alrededor de nuestro país, diciendo como, mira, es que nosotros no pagamos impuestos porque tenemos un gobierno corrupto, que eso va a afectar a largo plazo a la inversión extranjera, que es la única forma de solventar estos problemas que no se solventan en ninguna de las cámaras. Pero primero que nada, apoya a la baja, a la alta, 3, 2, 1, ok, no hay point. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede? Y es que, primero que nada, cuando la gente masivamente deja de pagar impuestos, implica que va a bajar el PIB en una gran medida. ¿Por qué? Porque una de las partes que se contabiliza dentro del PIB es justamente el gasto estatal, la inversión estatal. Y eso implica un gran porcentaje del PIB. Creo que cuando este baja, debido a que te da el escenario perfecto para que empiezo a hacer menos proyectos, dejo de hacer proyectos y otra parte que aún la tengo, por ejemplo, respecto a trabajadores fantasmas o cosas más pequeñas pero súper deficientes, me lo puedo robar al 100%, o puedo pues hacerme loco, ¿no? Pero además de eso, creo que estoy dando una imagen de inestabilidad política que se va a ver altamente esparcida, como se puede ver con la muerte cruzada de Ecuador, en medios de comunicación como BBC News, como DWG, etcétera, que va a hacer que inversores extranjeros no quieran invertir en mi país porque literalmente tengo una mala imagen en PIB, en economía, inversión e imagen política. Y creo que eso afecta ahora la única medida de solvención de los problemas de la falta de eficiencia de los estados altamente corruptos, porque necesitamos estas otras alternativas porque es muy poco probable que en el status quo vayamos a solventarlo al corto plazo y además tenemos unas como estructuras dentro del Estado que son muy difíciles de romper. Entonces ahora ya no tengo empresas privadas que puedan entrar para hacer la construcción de infraestructura porque necesitan una construcción mínima de infraestructura para poder manejar sus labores. O por ejemplo, empresas privadas que entren que permitan generar empleo, ese empleo que muchas veces no da el Estado porque tienen empresas fantasmas. Y es que otra vez en esa medida lo único que estamos afectando son las personas que más necesitan esos recursos, son las personas más necesitadas, y entonces estamos dejando de utilizar recursos probablemente en cosas que sí vayan a ser más efectivas, como protestas, que sí vayan a utilizar un mensaje que sea a la hora no hacernos quedar mal, sino hablar mal del gobierno. Orgullosa de oponer. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Ya vamos entonces, Ezequiel, como látigo de gobierno. Bien, excelente. Primero, para corroborar si se me escucha alto y claro, por favor. Se escucha perfecto. Excelente. Bien, una vez se me ha confirmado que se me ha escuchado alto y claro, voy a poner mi micrófono también, por el caso tal. Una maravilla compartir con todo eso. Voy a iniciar en 3,
2, 1. Primeramente, vamos a ponderarnos sobre nuestra alta porque creo que es sumamente importante. Primero, ¿qué te trae mi alta con respecto a este debate? Te trae más que todo, te explica, por ejemplo, cómo los altos cargos muchas veces se ven altamente influidos de manera directa como medidas drásticas o, por ejemplo, con medidas que sumamente se ven de manera bastante grande con aspectos de corrupción. Pero segundo, también con respecto a cómo estas personas como que se van a llenarse los bolsillos y que probablemente se manifiesta un descontexto por respecto a la acción que se está proponiendo el gobierno. ¿Qué te trae mi extensionista y por qué esto es mucho más importante si comparamos el caso de alta con baja de gobierno? Primero, creo que mi extensionista te hace bastantes puntos referente a uno, como por ejemplo en materia cuantitativa o dos, por ejemplo, en cómo en materia cualitativa este efecto se vería mucho más positivo del lado del gobierno. ¿Y por qué esto es importante para este debate panel? Noten que claramente lo que te dice mi extensionista es que uno, por ejemplo, con la medida de presión que estamos haciendo del lado del gobierno, es más probable que estos grupos políticos, por ejemplo, tengan este incentivo, por ejemplo, como uno, a ver quiénes son los que están dirigiendo sus equipos. Pero dos, probablemente también tener mucho más cuidado a quienes están postulando. Pero tres, probablemente también tener este mecanismo de, por ejemplo, tener un seguimiento de sus procesos. Pero segundo, ¿cómo es mejor la medida que está trayendo baja de gobierno frente a la alta? ¿Por qué? Porque nosotros no nos quedamos en este punto de manera cuantitativa y cualitativa, sino que logramos explayarte, en nuestro caso como intencionista, cómo es que se ve este proceso en el largo o mediano plazo. Lo que se traduce entonces que probablemente el impacto social que vaya a tener nuestro grupo social sea mucho más efectivo. No digamos que al 100%, porque si decimos que al 100%, lo más probable es que estemos debatiendo en un mundo utópico, idílico. Lo más probable es que, por ejemplo, exista este precedente que teorice mi intencionista, que marca un precedente como para que estas personas tengan mucho más cuidado, por ejemplo, como para tener medidas mucho más atingentes a sus responsabilidades como políticos, en primera instancia. Pero segunda, por ejemplo, en materia económica, donde probablemente estas personas, como te lo dijo mi intencionista, la clase media, baja, incluso hasta la alta, que se ve sumamente identificada con tus recursos o tus aportes que estás dando al Estado, para que casualmente te arregle la carretera que te lleven el producto a tu empresa, no se está dando. Por ejemplo, eso es lo que te dije. Pero en tercera instancia, por ejemplo, la parte cómo se ve reflejado en la parte política, y eso se traduce con lo que te he mencionado anteriormente. Probablemente también existe este criterio de que estas personas tengan mucho más cuidado en quienes van a tener en su representatividad. Bien, creo que sumamente importante es hacer esta ponderación. Creo que en materia cuantitativa o cualitativa estamos mucho mejor que nuestra alta, pero segundo, marcamos un espectro mayor, como por ejemplo, cómo te reflejamos con nuestras líneas argumentales el impacto a largo plazo. Ahora, con respecto a alta de oposición, ¿cómo respondemos en nuestro caso? Y creo que aquí voy a decirte 5 puntos muy importantes. El primero, voy a responderle cómo se da el mantenimiento sobre el presente y lo que alta de oposición le pregunta. Dice, no, pero que probablemente existe una planilla, no, que probablemente existe una población vulnerable que depende que estos servicios se estén dando, o tres, que por ejemplo existe un sector del Estado que es el que mantiene estos recursos. Y esto va a mi POI directamente. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Porque el alta de oposición comete el error porque su caso depende de que este Estado sea sumamente efectivo. ¿Y eso qué se traduce, panel? ¿Qué implica eso? Ellos te dicen que el impacto que se va a ver es que probablemente estos sectores vulnerables tengan este único acceso de tener esta educación, uno, o por ejemplo, a la parte de salud, o tres, por ejemplo, mantener las planillas. Creo que tu caso funciona, sí, pero tu caso funciona en un Estado que no es corrupto. Lo que estamos debatiendo es un Estado altamente corrupto. Y en materia cuantitativa estamos proponiendo que sea la mayor población. Lo que se traduce entonces que tus impactos no se vayan a dar. Pero incluso asumiendo que no sea la realidad para hacer engage con alta de oposición. Creo que este sector por ejemplo, del mantener el sector económico, por ejemplo, que te decía en mi POI, de que, por ejemplo, como otras empresas privadas, otras ONG, como también te lo dice mi intencionista, también aportan. Creo que alta de oposición comete el error de decir que solamente la población depende, por ejemplo, del Estado y que toda la población, el status quo, depende de un recurso del Estado. Creo que esto es sumamente falso, porque si vamos al status quo, probablemente, por criterio de realidad, existen suficientes otros mecanismos, como te lo dijo mi intencionista, de, por ejemplo, empresas privadas, por ejemplo, ONG, que casualmente también mitigan o, por ejemplo, ayudan para que este Estado sea funcional. Pero según, con respecto a la parte de la certeza de la viabilidad de nuestra medida. Creo que si dice la oposición de que probablemente no, pero es que sí, creo que pueden existir otras medidas, que probablemente existen otras protestas, pero ¿qué pasa en el status quo, panel? Si nos vamos al criterio de realidad, ¿qué pasa en los países altamente corruptos? Por ejemplo, si tomamos el contexto latinoamericano, por ejemplo,
Estas protestas que altamente se dan, por ejemplo, en contextos como los países del sur global o, por ejemplo, del norte también, que muchas veces se ven en estos últimos años han estado sumamente implicados, creo que no han dado suficientes resultados, sino creo que entonces la población estuviera al 100% y cumpliría con los criterios de ambas oposiciones. Para de continuar, si alguien tiene apoyo. Uno, Baja. dos, Pero es que sí. tu punto de la empresa privada a la final depende de que te veas atractivo. Si tienes un país que literalmente no paga impuestos y que no tiene dinero público para poder invertir dentro de este tipo de empresas privadas, o sea, no me veo atractivo y las empresas privadas no van a entrar. Entonces, ¿dónde tienes empresas privadas? Entiendo tu point, pero lo que pasa es que si te das cuenta, si te vamos al status quo, si tienes este país altamente corrupto, primero estás dañando ya a tu país de salida. Segundo, creo que es mayor incentivo de la población, de tanto, como te lo dije, de la clase media y baja, de que, por ejemplo, o hasta incluso hasta la alta, de que, por ejemplo, se vean involucrados en esto. ¿Por qué? Porque si te lo puedes identificar, ¿qué es lo que pasa con medidas de presión, por ejemplo, con grupos alternos, por ejemplo, grupos sociales, de la que sea, realmente se ven identificados ciertos sectores, ciertos nichos, versus lo que tenemos del lado del gobierno, que probablemente, lo dice la moción, que tenemos que ser toda la población. Lo que se anuncia entonces que en materia cuantitativa, uno, por ejemplo, estas medidas tengan mucha más presión en el corto y mediano plazo, pero que también se repercute en menores medidas en el futuro. Pero tercero, creo que también con respecto a lo que te dije baja de oposición, que por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando el presupuesto del Estado se utiliza para, por ejemplo, la contribución que hace a sus ciudadanos o, por ejemplo, que exista como una medida de presión? Creo que este mecanismo o esta razón que te traer baja la oposición no es sumamente exclusiva. Creo que también lo puedo definir de su alta, pero incluso tratando de ser engaged con este punto, como te hemos dicho, creo que este mecanismo que tenemos como grupo social de manera cuantitativa, uno, pero dos, de manera cualitativa, o tres, por ejemplo, que se involucra en la gran cantidad de las personas, es mucho más probable que tengamos los impactos que hemos tratado de mostrar. Uno, por ejemplo, que se dé una mayor fiscalización en la parte social, dos, por ejemplo, en la parte económica, o tres, por ejemplo, en materia política. Lo que se traduce entonces que no estamos construyendo una ciudad altamente idílica, utópica, si es que quiere pintar a ambas posiciones, sino que probablemente tenemos mecanismos mucho más grandes para poder enfrentar la crisis, en este caso, de un Estado altamente corrupto, orgulloso de gobernar. Ahí sí, muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces ahora al ático de oposición con el discurso de Ian. Antes de iniciar en el prep time se tenía problemas con el audio. No sé si se me escucha bien. Escucha perfecto. Ya, ok, listo. Entonces denme un segundo. Denme un segundo. A ver, ok, entonces. Inicio con mi discurso en 3, 2, 1. Ok, panel, a ver, entendamos algo. Lo primero y lo más importante de este debate, y ya te trae Georgina y te lo extiendo. Nótese cómo a través de las medidas que nos trae gobierno, ambos gobiernos, quienes realmente salen afectados no son los políticos, sino son las personas de a pie, las personas, sea así, casos súper extremos con personas pobres o gente de a pie como tú o como yo. ¿Por qué? Porque los políticos tienen fuertes incentivos para siempre, los políticos corruptos, que son la mayoría, para siempre tratar de solventar que tengan dinero en su bolsillo. Entonces, si yo recibo como político menos dinero a través de estas protestas, de que ya no se me pagan impuestos y tal. No es que, bueno, digo, ya, entonces ya no voy a robar, no, sino que trato de otras medidas, por ejemplo, de concesiones públicas, venta de petróleo o tal, de este tipo de fuentes de ingreso, yo llenar mis bolsillos y quienes tienen o sea, quienes sufren las consecuencias negativas, va a ser las personas. Pero incluso, ¿cómo fueron un escenario donde pudieron decir que la deficiencia fue mi culpa y que quedan bien? O sea, si yo digo que toditas estas medidas que están sucediendo, mm, o sea, al esto suceder, yo tengo la excusa perfecta para decir que básicamente no es que existe deficiencia en el gobierno porque
porque, bueno, no soy una buena gestión o porque no se están utilizando de buena manera los fondos públicos, sino porque no se me está pagando los impuestos. Esto es lo que ya te trae Georgina, pero parece que no quedó del todo claro. Primero, vamos con la diferenciación con nuestra alta de oposición. Entendemos sí que los daños económicos son, o sea, los daños económicos, los despidos, las afecciones laborales a las personas pobres y tal, son daños que existen. Esto es algo obvio y se entiende. Sin embargo, entendemos que el problema es mucho más profundo y esto se llega a entender con lo que te dice Georgina. ¿Por qué? ¿Qué estamos promoviendo al propiciar un estado en el que no, una narrativa en el que no se paguen impuestos? Primero, estamos promoviendo un estado económicamente no atractivo. ¿Por qué? En primer lugar, se legitima la deficiencia del Estado. Yo como Estado ya no es que pongo en tela de duda o que sigo teniendo esfuerzos constantes en decir, bueno, a ver, se están haciendo las cosas mal, entonces hay que hacer las cosas bien, sino que ya esta narrativa queda pasada a segundo plano y digo, bueno, pues asumo que el Estado nunca va a hacer las cosas bien y dejo de pagar impuestos. ¿Esto por qué es negativo? ¿Por qué? Porque incluso jugando en un papel en el que, por ejemplo, el sector privado asuma ciertos roles que hacía antes del público, lo cual que ese es un clash que queda presente en altas, esto no viene realmente a solucionar el problema con la siguiente explicación. Yo como privado, ¿qué necesito para poder invertir en un país, sea como agente internacional o como agente nacional? Necesito que exista una seguridad económica. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a invertir aquí mi dinero, voy a invertir mis recursos, voy a traer, tal vez, voy a invertir dinero en abrir una planta y tal. Entonces, esto es una decisión muy fuerte y yo como privado lo hago siempre y cuando tenga la certeza de que el Estado es un Estado tributariamente o económicamente seguro, que me brinde esta seguridad. ¿Esto cómo lo vemos ejemplificado? Aquí cuando iba a ganar el candidato del correísmo, que es bueno, es una tendencia de izquierda, muchas empresas muy fuertes que están muy consolidadas aquí, que habían nacido incluso aquí, no eran necesariamente internacionales, habían amenazado con que si gana este candidato que promovía muchas, como por ejemplo, quitar las cosas a los privados para que se hagan públicas, si pasaba esto, se iban a migrar a Perú, se iban a migrar a otros países. Entonces vemos cómo la seguridad estatal, la seguridad tributaria afecta realmente a las personas. Alta de oposición también, ¿qué te dice? Te dice que, bueno, se van a venir afectados en despidos, en el entorno laboral y tal, pero no solo eso. Entendamos que quienes se ven afectados sí son las personas de clase baja, pero no solo en esta medida. El impacto es mucho más amplio. Las personas que estudian en colegios públicos, por ejemplo, las personas que únicamente pueden acceder a la salud pública, en estas medidas, que son otros, es un nivel mucho más amplio, también se ven afectados, porque ahora el político tiene la excusa como para decir, bueno, no hay medicamentos, no existen buenos profesores, no podemos contratar tal vez a un personal amplio porque tenemos menos ingresos. Esto, esta medida, aunque sí nos ayuda a diferenciarnos de nuestra alta oposición, también afecta a lo que nos dice baja de gobierno. ¿Por qué? Por lo que te dice básicamente es que al nosotros dejar de pagar impuestos, te damos incentivos al Estado para que éste pueda tomar medidas o pueda hacer algo y bueno, pueda existir un cambio. Primero, esto entendemos que puede ser así, pero en un mundo color de rosa, en un mundo en el que realmente los políticos tienen conciencia. Pero lo que no tiene en cuenta esta Cámara y ninguna de las otras cámaras es la narrativa populista. ¿Cómo funciona esto? Sabemos que tenemos todos, como votantes promedio informados, la capacidad de ver que se están haciendo las cosas mal, pero aunque esto existe y lo aceptamos, coexiste con esta conciencia muchísima como falta de conciencia histórica, el hecho de olvidarse de las cosas muy rápido. Vemos como en muchísimos países, Perú, Ecuador, en muchísimos países, candidatos que han estado involucrados en escándalos de corrupción y tal, luego llegan al poder después de muchos años o incluso cometen errores, se van a otros países por 20, 10 años, cuando ya no se les puede juzgar, vuelven y siguen teniendo apoyo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la gente es muy proclive a creerse las mentiras de los políticos. Entonces, ¿el político qué necesita? El político necesita tener un medio para legitimar todo la ineficiencia que las personas son capaces de constatar a través de, bueno, que ven que las calles están mal, que ven que no reciben una buena atención en el sector público, en la educación y tal. Entonces, cuando yo le digo al político, bueno, te quito los impuestos y te reduzco o te trato de afectar desde esta parte, estoy dándole el poder de poder usar esto como un chivo expiatorio. Esto además es negativo no solo en cuanto al político, sino en cuanto a las personas mismas. Entendamos que sí, puedes gestir la mejor intención de las personas para poder hacer la mejor protesta y tal, pero entendemos que la narrativa de la propuesta es muy proclive a alegar perpetuamente que exista corrupción. Entonces, la moción nos invita a decir que sí, se utilice el no pagar impuestos como método de propuesta. ¿Esto qué quiere decir? Como algo temporal. Sin embargo, creemos que en el status quo realmente las personas van a usarlo de manera sabia, de manera responsable y solo a modo de protesta. No, es muy fácil alegar que existe corrupción perpetuamente. Entonces, es muy posible pensar y muy intuitivo pensar que esto se utilice y sea, o sea, se
quite la esencia de esta protesta y realmente se utilice como una mera excusa para no pagar impuestos, lo cual es negativo. Con lo que te trae Georgina. Sí, te trae, esto se ve, la medida que trae Georgina de la imagen negativa para los inversores extranjeros o para cualquier inversión pública, no solo tiene lugar en lo macro, por ejemplo, los indicadores del PIB, o el decir que, bueno, los inversores, el FMI, muchísimos que tienen muchísimo dinero, no van a querer invertir en el Estado, sino también o sea, en lo cotidiano, en el que las personas realmente no viven, o sea, viven de frente todita estas afecciones negativas en la posibilidad, en que tal vez les falta dinero en el bolsillo y tal. ¿Por qué ganamos? En primer lugar, existe un criterio de urgencia, porque cuando yo aplico la medida que nos trae alta de gobierno, entendiendo que realmente no llegan a probar la certeza de su medida, existen muchísimos más daños para las personas, no solo más pobres, sino las personas de a pie, como tú y como yo. ¿Cómo nos diferenciamos de la alta oposición? Hacemos un análisis más profundo y entendemos que esta narrativa afecta también a largo plazo y con baja de gobierno a través del criterio de certeza por todo lo que ya te expliqué. Con todo esto, orgulloso de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso, muchísimas gracias a todos por este gran debate. Con esto terminamos este debate de Polimnia y deja de grabar ahorita mismo.